¿Se ve ahí mi pantalla? Sí, estamos viendo tu escritorio. ¿Podrías de repente ampliar? Perfecto, entonces vamos a ampliar aquí. Ok, y presentación por diapositiva, por favor. Ahí está. Ok, perfecto. ¿Se, Adelante, se Ivy. ve? Sí, se ve Perfecto, perfecto. muchísimas gracias. Muy bien. Muy buenos días a todos. Qué gusto saludarles a todos en América Latina y en otras regiones de América que nos están saludando y nos están acompañando este día tan importante. Había tocado que los otros años nos pudiéramos dar un fuerte abrazo en vivo y que nos pudiéramos reunir en Bucaramanga, pero bueno, este año no se pudo. Reciban un afectuoso saludo desde León, Guanajuato. Me dejaron la gran proeza y la virtud de poder hablar sobre cuál es la importancia de definir el pie de riesgo y las crónicas en la polineurovasculoastropatía progresiva en el paciente que tiene diabetes. Y es importantísimo el poder tener este estadiaje y agradezco muchísimo a mi querido hermano, el doctor Carlos Alberto Calderón, por haberme encomendado este valioso precepto, porque de aquí parte mucho de lo que veremos en las siguientes pláticas de los diferentes ponentes para poder definir dónde estamos, cómo lo cuantificamos, cómo le ponemos la nomenclatura y de allí partir para hacer los tratamientos específicos de acuerdo al estadiaje. Es un gusto siempre saludar a todos los amigos. Aquí algunas de las fotos de las reuniones pasadas y de las sesiones que pudimos hacer en Alapid, todos estando juntos y unidos, siempre con la intención de evitar las amputaciones. ¿Cuáles son los objetivos de esta plática? Definir la terminología operativa y diagnóstica del pie de riesgo, el pie en ataque agudo, que sería una parte 2, que la voy a eliminar, que vamos a hablar prácticamente de este 1 y de este 3. Pie de remisión o de alto riesgo. Identificar los 5 factores agravantes potenciales y diferenciarlos previos al ataque agudo en la escala Snellian antes de que tengamos este ataque. Ahorita lo voy a definir más ampliamente. Identificar el equipo y material necesario para la detección del pie de riesgo y de alto riesgo de origen diabético. Identificar las terapéuticas quirúrgicas y no quirúrgicas más efectivas según el tratamiento del factor agravante. Ya algo platicó nuestro querido amigo el doctor Ceja y también nuestro amigo el doctor Memo Guerrero. Y este es un síndrome complejo una vez de que llega ese ataque agudo en el paciente que tiene una herida. Pero hay un espacio muy importante antes de que llegue ese ataque y un espacio muy importante una vez que se curó el ataque. Vamos a hablar el día de hoy en mi presentación sobre qué podemos hacer para definir y cómo estadificar al paciente que todavía no tiene ese ataque o esa herida y después una vez que ya curamos la herida, cómo estadificar y tratar al paciente que ya le curamos la herida. Recordando que son 4 los factores agravantes y que si ya es uno quinto que se llama mixto, pueden ser los problemas por isquemia, por edema, por neuropatía, por infección, y que estos factores pueden agravar tanto en la situación previa a que aparezca una herida, así como cuando ya se curó la herida. Y que debemos tener en la mente siempre bien presente que en cualquiera de estos, aunque la herida no esté presente, puede estar presente en el paciente aunque no lo logremos ver. Y son múltiples las formas en que podemos cuantificar y medir y saber cuál es la causa del problema si lo hacemos mediante un estadiaje que nos sirve en todos los casos, como decimos, en la calidad de la atención de cualquier cosa, incluso en administración, que de ahí sale el precepto. Lo que no se mide no se puede controlar ni se puede mejorar. Entonces tenemos una escala aquí que es la escala Snellian, que es un sistema ya bien estructurado que nos permite hacer una exploración física y guiarnos, aunque no seas el experto que pueda llegar a tratarlo, pero que sí pueda ser el experto que puedas diagnosticarlo y que sea un lenguaje universal. Pueden estar 2 médicos frente al mismo caso, pero que al momento que lo miden y lo cuantifican, pueden saber cuál es el diagnóstico y los seguimientos. A lo mejor ninguno de los dos les toca dar el seguimiento específico, pero ya lo pudieron estadificar y saber cuál es el grado de lesión y el tipo de lesión para proseguir en un tratamiento específico. Así como se utiliza la escala Snellian en el ataque agudo,
debemos estar cuantificando previamente, antes de que sepamos que el paciente puede tener potencialmente una herida, y estar cuantificándole todos sus estados neurológicos, vasculares, potenciales infecciosos, potenciales edema, control nutricional, para poder estar llevando ese seguimiento antes de que aparezca una herida con un ataque agudo o una vez que ya se hizo la remisión. Entonces nos vamos a enfocar principalmente a los dos cuadritos sobre este tema, en la etapa 1, que es el verde, y el amarillo que está abajo, en donde el paciente todavía no tiene una lesión, pero en cualquier momento se le puede desprender porque ya empieza a tener lesiones internas que, aunque no son visibles, sí las podemos medir y sí las podemos cuantificar. Y por supuesto, una vez que ya tuvo una herida, podemos después cuantificar cuáles son los grados de lesión que está teniendo. Hablando un poquito de estadísticas, aunque no, que ya nos habló muy bien el doctor Ceja, y esto me parece muy interesante. El 20%, ahí vemos 10 personas, 2 de cada 10 personas presentarán una úlcera en el transcurso de la enfermedad. No importa que no tenga ataque agudo, en cualquier momento se puede desprender esta situación con el ataque y causar potencialmente una amputación. El 30% de estas 2 personas puede generar una amputación y el 80% son innecesarias. En realidad, casi todo lo podemos salvar, reconstruir y mejorar siempre y cuando lo podamos medir y cuantificar. El manejo multidisciplinario es importantísimo. Todos tenemos una escala similar para poder medir y cuantificar, pero ya en el momento de las acciones, cada médico tiene su expertise para poder actuar de acuerdo a la necesidad del paciente. Entonces, el porcentaje de los pacientes que tengan nuevos casos, perdón, es que me estaban marcando acá y colgué la llamada. El porcentaje de nuevos casos de úlceras en los pies está relacionado directamente con el tiempo que ha llevado la evolución de la diabetes, la edad del paciente, el control metabólico, los hábitos y sus estilos de vida, el sedentarismo, el hábito de fumar, el alcohol y las comorbilidades agregadas no controladas, si ha tenido o no úlceras previas, como es en el estado del pie de riesgo de remisión o de alto riesgo, y esto nos va a condicionar las patologías subsecuentes que puede haber causado una lesión neurológica periférica, sensitiva o motora, autonómica y miopatía, que por supuesto que con esta cadena de una neuromiopatía nos va a causar una deformidad visible subsecuente. En realidad el problema no es incluso la deformidad, sino es la patología neuromotora o autonómica que nos está causando esas deformidades, que después se va a traducir en deformidades que con el golpeteo de cada actividad diaria o con los pasos pueda generar algún tipo de lesión. Igualmente la vasculopatía depende mucho de lo que hablamos lo que dice en el lado izquierdo, y esto puede condicionarnos a diferentes tipos de patologías secundarias, macrocirculatorios, microcirculatorios arteriales y por supuesto también del tipo venoso, que nos habla y hablaremos un poquito cuando definimos el edema, que es una de las causas bastante frecuentes. Las infecciones también, por supuesto, es un problema importante a tratar y que puede ser condicionante de la indeficiencia nutricional y también del estado metabólico alterado y, por supuesto, después el edema. El 30% de los pacientes van a fallecer en el primer año después de una amputación mayor. Y el 70% a los 5 años. Esto es importantísimo. Si no tenemos este control previo antes de que exista el ataque agudo, potencialmente vamos a aumentar la casuística que no queremos tener de forma lamentable. Entonces tenemos una serie de patologías que pueden condicionarnos a este ataque agudo que debemos controlar y verificar antes de que exista ese famoso ataque agudo y que nos encontramos cuando hablamos en el pie de riesgo. Esta escalita que pongo así de manera circular, si la pudiéramos resumir y tenemos 4 líneas que nos llevan para poder hacer ese caminito del diagnóstico y después ese caminito por cada diagnóstico de un tratamiento específico potencial para poder revertir la situación que haya causado el factor agravante del pie de riesgo.
Nuevamente, la escala Snellian es una muy buena forma de estadificar en los 10 puntos que nos menciona, porque podemos ir viendo cuáles son las causas de factores agravantes potenciales que nos pueden generar, en este caso, la situación de un ataque agudo que no queremos tener. Pero cuando tenemos, bueno, lo tenemos que tratar. De alguna forma es un pie con una polineuro, neurológicamente, miológicamente, osteológicamente, artropáticamente, degenerativo, con edema crónico y destrucción arquitectónica aguda del pie. Entonces tenemos que poder medir todas estas situaciones, pero cuando nos llega el paciente en ataque agudo, pues a veces no tenemos ni la forma si no se conoce un estadiaje, como puede ser, y lo bueno es que se está generando estas situaciones universales para hablar el mismo idioma, y poder tener ese control y ese checklist 1, 2, 3, 4 hasta el 10 que nos van orientando para cómo hacer el diagnóstico y por supuesto generar un tratamiento específico. Cuando vemos al paciente con esto, pues puedas tener 1, 2, 3, 4 hasta medir, cuantificar y por supuesto tratar. El paciente que llega con una situación como esta, que fue 100% prevenible, en el que el paciente duró 8 meses para ser diagnosticado cuando estaba en un pie de riesgo y que se nos fue por alguna situación clínica de no haber tenido el checklist adecuado y que le puede ir hasta el mejor cazador se le va la liebre, pero no se le va la liebre ni al mejor cazador ni a un mal cazador si tiene y hace su checklist como lo estamos intentando certificar para que todos hablamos el mismo idioma y que si te llega un caso así, hiciste bien tu checklist y viste que no había alteraciones neurológicas, arteriales, osteológicas y ya descartaste y si lo detectaste en tiempo, pudiste hacer un tratamiento efectivo para poder dar el tratamiento específico para el paciente, como en este que era un caso isquémico, que tenía una oclusión importantísima en la aorta abdominal y que si no lo podías tratar desde el principio, pues iba a terminar una complicación mayor, como fue esta de las pocas que hemos tenido lamentablemente que amputar. Si llega tu paciente cuando tiene un pie de riesgo todavía sin un ataque agudo y lo cuantificas de la misma forma ordenada, semanal, mensual o de acuerdo como tú tengas en tu hospital, puedes dar los tratamientos antes de que tenga el ataque agudo y eso será lo ideal. Puedes enfocarte a las patologías arteriales previamente para que no ocurra un ataque agudo, a las patologías venosas que pueden generarte también un ataque agudo en pie diabético, a las infecciosas potenciales, a las biomecánicas que son importantísimas, que aquí lo pongo abajo, alteración neuromuscular, porque es una condición no de solamente deformidades, sino de tracciones neurológicas que están siendo alteradas. Entonces, haces un estudio bien específico por paciente de la piel, porque ya lo estás haciendo ordenadamente, un análisis de la marcha, un análisis del sistema nervioso, un análisis del sistema muscular, de esquelético, articular, arterial y venoso, y así haces un tratamiento específico de acuerdo antes de que se genere la úlcera o una vez que ya cerraste la úlcera para dar el tratamiento de ese pie de alto riesgo de remisión para que no vuelva a generarse otra lesión. ¿Qué debemos explorar? Entonces debes explorarle todos los que pusimos en este círculo que poníamos anteriormente, pero si te guías por estas 4 en el estadiaje de la escala Snellian, vas a encontrarle de todas y vas a poder cuantificar muy bien para dar seguimientos y tratamientos. La enfermedad arterial, si la buscas y la encuentras, vas a poder tratarla y darle un buen tratamiento preventivo antes de que ocurra la alteración en el ataque agudo. Si buscas intencionadamente la patología neuropática, vas a poder tratarla previamente, ya sea con tratamientos médicos, farmacológicos, de rehabilitación, fisioterapia, etcétera, para poder prevenir esa disfunción neuromuscular. El edema también lo puedes mejorar, controlar previamente antes de un ataque agudo para que no vaya a ser un agente causal y los determinantes infecciosos. ¿Cómo lo puedes diagnosticar? Esto es importantísimo. Todos lo podemos hacer, incluso aunque estemos en la sierra, no importa. Tener un kit básico como estos es muy fácil tenerlo en cualquiera de nuestros consultorios y en los hospitales de primero, segundo y tercer nivel, ya no se diga porque utilizaremos otras cosas más avanzadas, pero con esto puedes diagnosticar perfectamente una enfermedad arterial, una patología neuropática, un edema y un problema de tipo infeccioso. Es un kit básico para poder ver qué patología pueda ser la que se desencadene tratando una enfermedad en ataque agudo.
Por supuesto, además de los aditamentos que puedes utilizar para hacer una buena exploración física completa, debes hacer una historia clínica completa para que te vayas pensando en cuáles pueden ser los agentes causales para hablar de una enfermedad arterial de grandes o de pequeños vasos, que el sistema Shanolian en su benevolencia te permite ver si hay una alteración en los grandes vasos o incluso si hay en los pequeños vasos arteriales. La medición de pulsos, importantísimo, lo puedes hacer desde los dedos en el rancho, en una comunidad alejada, o lo puedes hacer también con tu Doppler, hacer el índice tobillo-brazo, que si tienes el Doppler y tienes lo puedes llegar a hacer muy fácil con el kit básico. El índice dedo-brazo aquí se vuelve ya un poquito más complicado y de alta especialidad. El índice dedo-brazo no todos tienen acceso al manguito para el índice dedo-brazo, pero si tienes ya toda una potencial pronóstico, incluso diagnóstico, de cuál pueda ser la lesión en la microcirculación. La ecografía Doppler ya se vuelve para segundo o tercer nivel, va en orden como lo puedes ir utilizando y todos te dan una buena idea subjetiva y objetiva del diagnóstico. La tensión percutánea de oxígeno, que es maravilloso, pero no todo el mundo tiene acceso a este aditamento. La velocidad arterial en ultrasonido, la angiotomografía con contraste, que puede ser una forma también agregada, nada más que cuidado aquí también con la situación de la protección renal. Si podemos hacerlo de manera no invasiva, pues bueno, se hace de manera no invasiva, pero si hay que hacer algún medio invasivo para ver dónde puede estar la lesión angiopática vascular arterial, podemos detectarlo. Hacer un índice tobillo-brazo es facilísimo hacerse en el consultorio, no importa que sea de primer nivel, y nos va a dar una buena idea de cuál puede ser el potencial problema que puede causar un ataque de pie de riesgo y poderlo estarnos controlando, incluso hacerle, si se requiere, una angioplastía previa al ataque, una vez que ya nos está dando sintomatología dolorosa, por ejemplo, el paciente, y que ya empezamos a ver cambios isquémicos crónicos, repetitivos, y que si hacemos un buen control de la revisión, podemos detectar antes de que se haga el ataque agudo y hacer los tratamientos médicos o quirúrgicos según sean necesarios y poder revertir las potenciales causas de la patología arterial. Hablando ahora de enfermedad neuropática, también un checklist de qué es lo que tenemos que tener para poder hacer estas valoraciones. De la misma forma, del 1 al 13, aumentando los grados de complejidad, lo puedes hacer en el rancho con el 1, el 2, el 3, que puedes medir hasta cierta forma cómo tienes la neuropatía, haces una exploración física completa que te va guiando y orientando las patologías, una historia clínica completa, tener tus fibras de Sims-Weinstein, que es importantísimo para poder la presión de pulsos finos, así como el diapasón de 128 Hz, principalmente 256 para algunos puntos muy específicos que entran en alta especialidad, pero el de 128 debe ser el universal en todos los consultorios. Martillo de reflejos específicos, ya te va orientando hacia una patología neurológica y que puedas ir iniciando los tratamientos neurológicos previamente. Análisis de la marcha y puntos de hiperpresión, esto es importantísimo que todos lo hagamos y a veces nada más creemos que el pie deformado está nada más deformado, pero no es la condicionante son los tendones y los músculos y los nervios que están afuera y arriba, jalando y tensando de manera anómala para crear esas desviaciones que nosotros lo vemos de forma de deformidades, dedos en garra, halus, etc. Incluso pie de Charcot. El análisis de la marcha, importantísimo entonces, potenciales evocados, ya hablando de alta especialidad, hacer potenciales evocados para ver dónde puede estar alteración neurológica, neuroconducción periférica si estás ya en un consultorio también de alta especialidad, electromiografía necesaria si estás ya en alta especialidad, laboratorio de análisis de movimiento, no todo el mundo tiene acceso a esto, pero si tienes acceso debe ser obligatorio para ver dónde están las disfunciones neuromusculares, la baropodometría que va muy de la mano con el laboratorio de análisis de movimiento, la tomografía axial computarizada si es necesaria o estás pensando en alguna patología de tipo neuronal agregado y la resonancia magnética nuclear también pueden ser parte de tus ayudantes para detectar específicamente dónde está la lesión neuronal que puede estar causando la desviación neuromuscular que a la crónica y a lo largo va cambiando los puntos de presión por esas tracciones neurológicas y que va causando con esas palancas y esos impulsos deformidades y tracciones hacia donde no queramos que llegue. Incluso esto tiene que ver de manera muy directa cuál es la elección del zapato que vamos a ponerle o el aditamento al piecito
porque si las tracciones neurológicas van hacia un lado, hay a veces que tensar desde arriba y no simplemente hay que poner las cuñas abajo, como les explico a mis alumnos en ingeniería y en medicina. Estas son cuerdas tendinosas que van jalando y haciendo que este pistoneo se mantenga en un perfecto equilibrio. Entonces es importante que encontramos y entendamos que la cuestión neurológica viene desde arriba, desde el cerebro médula espinal y después nervios periféricos para hacer que este balance se mantenga perfecto y haga que el pie camine y no tenga puntos de presión mayores a 2.8 kilogramos por centímetro, porque donde haya una presión mayor consecuencia de esas tracciones va a generarnos una potencial úlcera en algún momento con un ataque agudo. O nos puede causar una deformidad secundaria que también puede terminar siendo una patología de Charcot, deficiencia de esta conducción neuromuscular anómala. Si hacemos una buena exploración cuando estamos revisando con nuestro diapasón, cuando estamos revisando con nuestra fibra de Sims-Weinstein, no estamos revisando la piel, estamos revisando los conductos neuronales. Esto es importante, a veces me sorprendo porque como que olvidamos que es lo que estamos revisando es arriba, a través de esas conducciones sensitivas, esas revisiones motoras. Cuando hablamos del edema, también tenemos una estructura muy clara, pero es muy amplia, porque el origen de la causa del edema puede ser tan múltiple y tan variado que puede ser venoso, puede ser cardíaco, puede ser pulmonar, puede ser renal, metabólico, osteomuscular, inmunológico, ligamentario, infeccioso, hepático, nutricional y varias de las que me faltan aún por mencionar. Entonces aquí entra la parte importante del equipo multidisciplinario que debe tener el segundo o tercer nivel e incluso el primer nivel en algunos lugares, gracias a Dios lo tienen, y que debe ser integrado por todo este equipo para poder tratar algo muy importante, que es un factor agravante en el pie de riesgo y en el pie de alto riesgo, que puede potencializarnos en cualquier momento una herida. Para el diagnóstico, apóyate de lo que quieras para poder hacer estos 4 checklists que ya vimos en el pasado, y de esta forma, si lo llevas bien estructuradito, vas a poder encontrar cada uno de estos puntos porque ya te lo va marcando el sistema y de alguna forma podrás darle un tratamiento más específico. Si el pie de riesgo se opera, por supuesto que se puede operar o se puede no operar, pero ¿cómo lo vas a saber? Porque hiciste un buen diagnóstico del paciente y sabes dónde está su problema y sabes si lo puedes tratar y si lo puedes hacer con un medio quirúrgico o si necesitas hacerlo con algo no quirúrgico, dependiendo sea el caso de la patología previa arterial, vascular, venosa, ligamentaria u osteológica neuromuscular y o edema o un potencial problema infeccioso por situaciones metabólicas nutricionales. Bueno, si seleccionas bien a tu paciente y haces bien tu procedimiento, eres especialista correcto, en el lugar correcto, la anestesia correcta, el instrumental correcto, seguramente el tratamiento que le des va a ser el adecuado. Debes saber si solucionas con lo que vas a hacer, vas a corregir, vas a suavizar, a minorizar, reforzar, por ejemplo, el tema de rehabilitación, las situaciones de descontroles neuromusculares y desbalances neuromusculares, para que incluso se lo comentes al paciente y sepa el paciente cuál es el objetivo del tratamiento y, por supuesto, tú sabiendo que la intención siempre es mantener al pie que no tenga un ataque agudo y que no tenga la situación crónica que genere a un ataque agudo. Si tienes que revascularizar en el pie de riesgo, revascularizas. Si es en el de alto riesgo, igual revascularizas. No siempre solamente es en el ataque agudo. Si tienes que alinear o estructurar las situaciones de tejido óseo o de tejido blando, pues lo alineas y lo reconstruyes antes de que tengas esa sobrecarga de presiones de más de 2.8 kilogramos de pesos por centímetro cúbico y genere una potencial lesión. Son múltiples las cosas que se pueden realizar y las actividades y las técnicas para poder mejorar la situación del potencial pie que tiene un riesgo. Desde una reperfusión tisular, saco estos dos, desbridación radical y control de infección, que los pongo en rojo, porque esto va más para el ataque agudo, pero aún así, si está comenzando, debes tenerlo muy en cuenta. Osteotomías, si haces para hacer alineaciones osteológicas, tenotomías parciales o completas si llegan a ser necesarias, transposiciones tendinosas, miotomías, elongaciones, colgajos o plastías cutáneas para darle forma adecuada al pie como queramos, plastías articulares, artroscopías diagnósticas versus terapéuticas, bombas de presión negativa si llegan a requerir, que va muy de la mano con el 2 y el 3, apósitos inteligentes que van de la mano con el 2 y el 3, fasciotomías descompresivas de túneles, rizotomías, bombas de baclofeno, cirugía neural o reparación nerviosa, colocación de material de osteosíntesis para hacer alineación si es necesario, nanocirugía, terapia celular, cirugía endovascular,
regeneradores celulares y de angiogénesis, artrodesis, y el último recurso siempre buscaremos que no sea y que sea lo mínimo más, porque ya no hay otra solución sobre la amputación. Recordar siempre los tratamientos bases para evitar que no vaya a generarse la situación del ataque agudo, agregado a lo previo de los 4 factores agravantes, que es el evitar el estrés oxidativo, fomentar la vía de la fosforilación oxidativa y adecuada oxigenación, cuidado nutricional, control metabólico, terapias protectoras neuronales, órtesis y zapato adecuado, que es un arte la selección, las escayolas y botas de contacto total si llegan a ser necesario o si lo llegas a determinar, inmunoglobulinas, plasmaféresis, apoyo farmacológico por enfermedades agregadas, además de las metabólicas, porque no todos nada más llegan solamente con diabetes, antibióticos si lo llegas a considerar, antivirales si lo llegas a considerar de acuerdo al caso, inmunosupresores si los llegas a considerar de acuerdo al caso, piridostigmina si lo llegas a considerar de acuerdo al caso. Entonces, si ves que le puedes dar tratamiento quirúrgico, te vas a la parte quirúrgica. Si te puedes ir por la parte conservadora previo al ataque, pueden ser múltiples las formas que se pueden hacer a través de la medicina de rehabilitación, la kinesiología, la rehabilitación propiamente dicha, y a través de múltiples equipos y técnicas como son ultrasonido, plasma rico en plaquetas, como puede ser ozonoterapia, cámara hiperbárica, plantillas y órtesis, prótesis, lo que nos sirva para mantener ese equilibrio previo antes de que pueda lograrse y generarse un ataque agudo tal como cual. Entonces, apoyémonos de todas las terapias. Si ya no hubo de otra y el paciente llega a complicarse, pues bueno, que sea lo mínimo y que sea prácticamente, como dice el doctor Ceja, en un mundo utópico en el que ya nunca tengamos más estas situaciones de amputaciones, pero esto no será más que de otra forma que haciéndolo de manera ordenada, grupal y todos sistematizados para hablar el mismo idioma y bien diagnosticado, no nos deben pasar más situaciones de amputaciones. Dentro de las conclusiones, lo que no se mide ni se cuantifica no se puede controlar. Entonces debemos tener un sistema estadiaje, que ya lo tenemos, que es el sistema Sanelian, para poder llevar a este checklist y poder decir dónde están los puntos que tiene cada paciente y dar un tratamiento específico para poder llevar los controles. Es necesario tener un instrumento universal de medición de controles para la estadificación del paciente con pie diabético y tener ese idioma universal en el manejo del pie diabético. El pie de riesgo tiene múltiples tratamientos de acuerdo a su complicación que cada persona encuentra el personal de salud. Tú sabes usar la escala, pero a lo mejor no te toca hacerlo, pero ya lo encontraste el problema y puedes referirlo con el médico o la persona especialista en poder dar el control de ese problema que ya detectaste. Y eso se hace a través de esta certificación del sistema que ya tenemos, gracias a Dios, en nuestras manos. Y el manejo subsecuente será dependiente del personal capacitado para la resolución del agente causal del pie de riesgo o del pie de alto riesgo de remisión una vez que lleva un ataque agudo. Estas son fotos que me dan mucho orgullo presentar siempre. Ahí estuvimos hace un año, hace 2 años en Colombia y hace 3. Entonces, pues bueno, siempre un gusto. Evitando las amputaciones, haremos todo lo que sea necesario para que no hayan más amputaciones. Muchísimas gracias por su bella y fina atención. Espero haya sido entendido y cualquier cosa estoy aquí a la orden. Irving, muchas gracias. Felicitaciones por tu brillante exposición. Y en honor al tiempo, solamente mencionaré una pregunta del auditorio. Quiero preguntarte la importancia de las etapas del pie diabético en cuanto al pie de riesgo. Gracias, Irving, por tu respuesta. Es importantísimo tener estas etapas.